Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Yo ya de vuelta después de estos días de vacaciones, han sido pocos, pero la verdad es que muy intensos, he disfrutado mucho de la playa y siempre vale para desconectar un poco y cambiar de aire, que también hace falta. Vamos a ver en el vídeo de hoy dormitorios de IKEA, fundamentalmente camas con almacenaje, que es un tema que ya me lleváis un tiempo pidiendo. Os he seleccionado 10 modelos y vamos a empezar con este que se llama Cura. Es una cama muy funcional porque es una cama que va creciendo con el niño. Se puede poner cuando el niño es más pequeño la cama abajo y el dosel arriba, y cuando el niño crece se le da la vuelta y la cama queda arriba y el dosel abajo, con lo cual el espacio que queda debajo de la cama se puede aprovechar muchísimo. Veo que es una cama muy útil y muy funcional. Las dimensiones son de 90 por 2 metros, que también está muy bien porque 2 metros de cama le da al niño para bastante tiempo. Es una cama muy divertida, es muy buena opción cuando no tenemos mucho espacio y tiene un precio fantástico porque vale 149 euros. Es de pino macizo con unos paneles de tablero de fibra en blanco. También incluye el somier en el mismo material. Aquí podéis ver unas imágenes de cómo queda la cama cuando el niño es pequeño, puesta en la parte de abajo, que se le puede poner un cuarto de juegos ideal con todas las combinaciones que tiene IKEA, y cuando va creciendo se pone la cama en la parte de arriba y en la parte de abajo pues se le crea también una zona de juego, o como por ejemplo esta con un colchón abajo, que se puede poner también otra cama. Esta otra de aquí a modo de sofá si el niño es un poco mayor, estas otras dos combinadas, una abajo y otra arriba, y esta de arriba con un colchón abajo para otra cama que me parece que queda ideal. Vamos ahora con el modelo Slack, que es una cama nido, trae dos camitas y trae además almacenaje, y es una opción perfecta para cuando el niño ya no es tan pequeño y quiere invitar a algún amiguito a quedarse en casa. Es de tablero de partículas y trae somier de láminas. Las dimensiones son de 90 por 2 metros de largo. Está muy bien porque tienes una cama adicional para cuando vienen amigos y se quieren quedar a dormir. Tiene también dos cajones para guardar la ropa de cama o los juguetes del niño. Mirad qué bonita queda en esta habitación para una niña, con el papel pintado precioso y su sitio de estudio y de juego, todo con mucho almacenaje y muy bien organizado. De la misma serie es esta otra, que trae 4 cajones y unas baldas para almacenaje en lugar de traer una cama nido. Aquí podéis verla bien, en este caso lleva 4 cajones y unas baldas para almacenaje. Las dimensiones son las mismas, de 90 por 2 metros, y el material el mismo. Lo que tiene de bueno es que tiene mucho sitio para almacenaje, como podéis ver en estas imágenes de habitaciones juveniles, de adolescentes. Si no tenéis necesidad de tener otra cama, esta es también una buena opción. Es blanca, de líneas sencillas y por lo tanto muy fácil de integrar y personalizar a vuestro gusto y estilo. Vamos ahora con este modelo muy práctico, muy funcional, con mucho almacenaje de todo tipo, ideal para cuando no tenemos mucho espacio, porque es que esta cama lo tiene todo, trae hasta un armario incorporado. Su precio es de 397 euros e incluye de todo, como por ejemplo la cama, un escritorio con cajones, un armario con un cajón y una librería. En estas dos imágenes podéis ver cómo el escritorio se puede montar en paralelo o en perpendicular a la cama. La escalera también se puede poner en el lado derecho o en el izquierdo. El espacio está muy bien aprovechado. Aquí tenéis una imagen de cómo queda el armario y la librería. Los tiradores no vienen incluidos, por lo que podéis poner lo que más os guste. Vemos ahora este modelo de litera en madera maciza de pino en color natural, y también la hay en blanco. Esta en color natural vale 149 euros y es una buena solución cuando tenemos poco espacio. Se puede poner pegada a una pared, como estáis viendo en esa foto, y poner cajas debajo, o centrada en la habitación para dividir espacios. Y aquí tenéis el mismo modelo en blanco que vale 189 euros. También la que hemos visto en color natural se podría pintar a vuestro gusto. El modelo Stora es una cama alta de grandes dimensiones para una habitación juvenil, de adolescente, a la que se le puede sacar mucho partido. Es de pino macizo, las dimensiones son de 1,40 por 2 metros y el precio es de 299 euros.
Mirar qué bien queda en esta habitación a modo de salita con tu sofá y tu mesita auxiliar. O en esta otra decorada más juvenil con ese banco de almacenaje para sentarte. Quedan unas habitaciones ideales. Vamos ahora con este modelo de cama alta en acero que viene sin escritorio o con escritorio incorporado. Tiene unas dimensiones de 90 por 2 metros y vale 169 euros. Las barandillas son de tela 100% poliéster que se pueden lavar a máquina y lleva unos detalles en amarillo. Aquí tenéis el mismo modelo de cama, pero lleva incorporado un escritorio. Este vale 209 euros y también está muy bien para tener el resto de la habitación despejada. El escritorio es también metálico y lleva un panel vertical. El modelo que vamos a ver ahora está formado por dos camas apilables, que me parece maravilloso cuando contamos con un espacio limitado y además es muy funcional. Las camas son de 80 por 2 metros, son de pino macizo y valen 129 euros. Y ahí podéis ver cómo quedan superpuestas, son muy estables ya que la cama de arriba tiene unas pequeñas patas de plástico que quedan encajadas en unos agujeros que tiene la cama inferior. En estas imágenes podéis ver cómo quedan las camas separadas o apiladas formando un sofá. También se pueden unir para formar una cama doble o dos camas en esquina. Es también una práctica solución cuando no tenemos mucho espacio. Aquí tenemos otra práctica cama individual o doble con almacenaje, ideal también para espacios reducidos. Las dimensiones son de 80 por 2 metros, vale 199 euros y trae dos grandes cajones para almacenaje. El colchón se vende aparte. Ahí podéis ver cómo la cama se hace doble. Es ideal para la habitación de un adolescente cuando viene algún amigo a quedarse en casa. Y cuando la tenemos cerrada la podemos convertir en un bonito sofá únicamente añadiéndole unos cojines. Y la última que vamos a ver es el modelo Emnes, que es cama, sofá y almacenaje en un único mueble. Es de 80 por 2 metros, tiene 3 cajones, las superficies laterales son altas a modo de diván y su precio es de 299 euros, no incluye el colchón. Y como el modelo anterior es cama individual, cama doble, tiene superficie de almacenaje y se puede convertir en un bonito sofá cuando no lo estemos usando como cama. Es también una solución muy práctica y funcional cuando no tenemos demasiado espacio en la habitación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta selección de dormitorios infantiles y juveniles que hemos visto. Desearos que sigáis pasando unas felices vacaciones, sobre todo si estáis en la playa, que la disfrutéis muchísimo porque merece mucho la pena. Los que estamos en el interior echamos mucho de menos la playa. Y nada más, yo me despido ya de vosotros y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Un beso muy grande para todos. Adiós.